¿Cómo están? ¿Hace frío o calor? No sé. ¿Hace un poco frío? Sí, aquí me está soplando, no sé, parece que hace un poco frío. Vamos a tener que cambiar el aire ahí. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Gracias por la posibilidad de estar acá con este público increíble. Felicitaciones también a Acción Empresa por los 25 años. Hay algunos rostros importantes en esos 25 años. Me invitaron hoy día a hablarles un poquito de diálogo y yo voy a partir hablándoles de hormigas, ¿ya? Para llegar al diálogo y para después llegar al mundo de las empresas, ¿ya? ¿Y por qué de hormigas? Porque las hormigas son un animal muy interesante en el cual nos podemos reflejar como seres humanos, ¿ya? Son el otro gran animal social en la Tierra. De hecho, evolucionan antes que nosotros, hace 50 millones de años, ¿ya? Si uno toma toda la masa de hormigas del mundo y la junta, son como 8 veces la masa de humanos, ¿ya? Así que si se pusieran de acuerdo, y por eso el acuerdo es importante, ¿ya? Porque justamente las hormigas tienen una particularidad, que son infinitamente colaboradoras hacia adentro, ¿ya? Dentro del hormiguero son grandes colaboradoras. Son un poco woke, son hiper feministas, entonces los hombres mueren rápidamente y por eso quedan solamente las hormigas, ¿ya? Pero son tremendamente colaboradoras hacia adentro, tienen sus equipos especializados, ¿cierto? Son muy trabajadoras, son muy colaborativas, pero les cuesta mucho colaborar con el hormiguero de al lado, ¿ya? De hecho, no colaboran con el hormiguero de al lado, son muy polarizantes, ¿ah? A veces van, no sé si la han visto, cuando van dos hormigas caminando, chocan, ya tienen un diálogo químico, pero cuando se encuentran con alguien que no tiene su lenguaje, cuando se encuentran con alguien que no entienden, ya, va la guerra. ¿Ah? Y las hormigas son grandes guerreras contra los otros hormigueros y contra otros insectos. De hecho, tienen una batalla histórica de 50 millones de años contra las termitas. Hay videos en YouTube ahí que pueden ver, una batalla que todavía no está resuelta, ¿ya? Pero las hormigas tienen este reflejo también, ¿cierto?, que tenemos los humanos, que hacia adentro de nuestra tribu, ¿cierto?, hacia el espacio que conocemos, podemos ser muy colaborativos. De hecho, cuando uno hace encuestas, yo he hecho encuestas de colaboración social y las personas son colaboradores incondicionales, ¿ya? Quiere decir que no tienen que ver a otra persona colaborando, por ejemplo, en sus casas. 70% de las personas son colaboradores incondicionales en su familia, ¿ya? Si es que el otro no lo hace, no importa, yo lo voy a tratar de hacer igual, ¿ya? En el trabajo, más o menos 50-60% de las personas también no esperan que el otro lo haga, lo van a ir a hacer, ¿ya? En el barrio es un poquito más difícil, ¿ya? Si te invitan a limpiar la plaza, uno dice, bueno, pero ¿cuántos del barrio lo están haciendo? Si hay harto haciéndolo, yo voy a ir a hacer eso, ya me voy a contagiar, ¿ya? Pero las hormigas tienen este problema que no tenemos nosotros y tienen esta facilidad que no tenemos nosotros, que están muy programadas hacia la colaboración interna, pero no son capaces de pensarse con otro, ¿ya? Las hormigas no se piensan con otro y no trabajan con el que no conocen, ¿ya? Y la verdad es que los humanos fuimos durante probablemente 100.000 años bastante así, ¿ya? Es una particularidad de la historia de la humanidad que hemos cambiado en el último tiempo y hemos aprendido a pensarnos con otro y sobre todo a pensarnos con el que no conocemos, ¿ya? Llega Corner Shop a la casa, que fue una transformación global, ¿cierto? Hola, vengo de Corner Shop, no conozco quién es, le abro la puerta, le digo pase, entra para adentro, deja sus cosas y se va, ¿cierto? ¿Ya? Y eso es muy particular a nivel de los seres sociales de este planeta y es muy particular a nivel de nuestra historia, ¿ya? Y tiene que ver sobre todo con este poder, con esta pregunta clave, que es cómo nos pensamos con otro, ¿ya? Y mi tesis es que justamente la sostenibilidad de los países, la sostenibilidad del mundo, ¿ya?, depende justamente de esta pregunta, de pensarnos con otros, ¿ya? Porque si me pienso solo frente a la incertidumbre, ¿cierto? Claro, me transformo en esta tribu. Los problemas me terminan pasando por encima, ¿ya? Pensemos en el cambio climático. Si yo pienso en el cambio climático, yo digo, el cambio climático es tan grande que lo que yo haga o deje de hacer da lo mismo, ¿ya? Que lo que yo haga o deje de hacer da lo mismo, ¿ya? Y bueno, casi cualquier problema, ¿ya? Si pensamos, por ejemplo, en el tema del empleo, si pensamos en todas estas policrisis que están dando vueltas, si yo me pienso solo, es muy difícil que sea capaz de enfrentar estos desafíos que tenemos, ¿ya? Entonces, el año 2019, nosotros vivimos un quiebre muy importante como país, ¿cierto? Lo que se ha llamado el estallido social, un momento en que la polarización se reventó, probablemente en las familias, las conversaciones, dentro de las empresas, los grupos de WhatsApp. Estábamos todos conversando, tratando de entender, ¿cierto? Tratando de reflexionar lo que estaba pasando. Y yo tuve la suerte, yo estaba
volviendo a Chile, de estar estudiando afuera. Yo había trabajado mucho tiempo en el Centro de Políticas Públicas de la Católica, que todavía estoy vinculado ahí, y estábamos también en esta reflexión y pensando, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Y rompimos un poco la cabeza de decir qué puedo hacer solo, y fuimos a tocar la puerta a la Universidad de Chile también y dijimos, ¿qué podemos hacer juntos? Y nos dimos cuenta que en esa misma naturaleza social de las personas, esta reflexión, esta conversación emerge sola. ¿Ya? Los cabildos, ¿cierto? Las conversaciones, tratar de entender es algo que emerge por naturaleza. ¿Ya? Y así formamos esta plataforma que se llama Tenemos que hablar de Chile, que lo que ha tratado de hacer los últimos 5 años es conducir un poco ese ánimo social y disputarle a la polarización, en el entendido que cuando nos sentamos y nos vemos a las caras somos capaces de entendernos. ¿Ya? Y somos capaces de hacer emerger esta pregunta, que es la pregunta que nos logra diferenciar de lo que ha vivido la hormiga, ¿cierto? La hormiga no logra trabajar con el hormiguero de enfrente, sino que está siempre en guerra contra él. Pero cuando nos sentamos en el diálogo, lo que hacemos justamente es lo contrario, ¿ya? Es pensar los problemas con otro, ¿ya? Y es pensar los problemas, ¿cierto? Juntos, en el fondo. Y es poner en valor muchas veces también las diferencias. La gracia del diálogo, cuando uno piensa en el diálogo, es como una mesa redonda, ¿ya? Y yo estoy parado desde mi punto de vista. Yo estoy parado desde mi posición, por eso habla uno de mi posición y tu posición. ¿Ya? Y la riqueza de tener varias posiciones en la mesa es que tú puedes poner algo en la mesa, el problema que tú tienes en la mesa, ¿cierto? Tú lo puedes mirar desde distintas perspectivas. ¿Ya? Y lo que eran nuestras diferencias se transforman en la riqueza que tenemos justamente para resolver ese problema. ¿Ya? Uno de los problemas del mundo, y que también uno podría decir que tiene el wokismo, ¿cierto? Es que piensa al humano en choque, en un choque de poder transaccional. El hombre contra la mujer, mi colectivo contra el tuyo, mi hormiguero contra el tuyo. ¿Ya? Eso obviamente si uno extrema la posición, como decíamos, las narrativas están cambiando, probablemente tienen muchas cosas positivas también si uno mira, oye, date cuenta que hay un otro. ¿Ya? Todas estas narrativas no hay que tomarlas, ¿cierto?, como categóricas, porque quizás te dicen, mira, date cuenta que hay un otro que quizás no te habías dado cuenta y que tiene un potencial para ese diálogo en el cual estamos conversando. ¿Ya? Entonces, el diálogo a veces es una palabra muy manoseada porque uno no entiende la profundidad que tiene, ¿ya? Y el rol que ha tenido en los últimos probablemente 100 años de la humanidad en transformarnos desde organizaciones que somos muy colaborativas hacia adentro, que somos capaces, ¿cierto?, de hacer fuerza hacia adentro, pero no somos capaces de dar el paso a trabajar con el que no conocemos. ¿Ya? Entonces, como les decía, mi hipótesis es que la sostenibilidad de los países, no solamente la sostenibilidad de las empresas, se juega justamente en esto, ¿ya? En que la sostenibilidad tiene que ver con cómo yo voy pensando las acciones con los demás. ¿Ya? Y en eso he estado 6 años, ahora en una semana más vamos a estar entregando un programa de gobierno que hicimos. Acá hay varios que participaron, he visto algunas caras. Ahí está Guto de Natura que nos estuvieron ayudando, hay un par más que estuve viendo por ahí, está Juan de Anglo American, lo vi por ahí también. Varias empresas, estuvo la CUT, estuvo ICAR, estuvo varias universidades, más de 10.000 personas, ¿ya?, participaron en responder la siguiente pregunta: ¿qué podemos lograr juntos para tener un país mejor? ¿Ya? Y cuando uno hace este tipo de situaciones, cuando uno lleva el problema que tiene a la mesa del diálogo, la riqueza que aparece es gigante. ¿Ya? Y uno da el salto de lo que a veces vemos en las redes sociales, que es pura polarización, puro combate, ¿cierto? Y nos damos cuenta que estas diferencias tienen una riqueza muy significativa. ¿Ya? Pero ese es el mundo de la academia, ese es mi rol. Yo también soy empresario, soy parte de una empresa que se llama Kiklos, soy presidente de las empresas B, y en el último año, de hecho se va a cumplir un año, he estado participando en una organización que se llama Empresas por Chile. ¿Ya? Y esto es bien importante porque tiene que ver con cuál es el rol específico de la empresa en la sostenibilidad. ¿Ya? La sostenibilidad no solo de la empresa, como decía, es de la sociedad, de los países, pero cuál es el rol de la empresa. ¿Ya? Y la empresa es una tecnología social impresionante. La empresa es una tecnología social impresionante porque es un tipo de hormiguero bien único que hemos construido y que también es bien moderno. ¿Ya? Las empresas como las conocemos hoy día tienen poquito tiempo, ¿ya?, que tienen la capacidad de hacer, de construir soluciones, de identificar problemas, de movilizar intenciones, de contagiar a otros, de generar cierto diálogo público. ¿Ya? Las empresas son una tecnología impresionante que está ahí latente para ser utilizada. ¿Ya? Y justamente el problema es que cuando la empresa se piensa sola, ¿ya?, cuando la empresa se sienta sola, deja de ser sostenible.
Ese es el punto que quiero hacer, ¿cierto? Cuando la empresa se sienta sola, los problemas le van a pasar por encima. ¿Ya? Cuando la empresa se sienta sola, ¿ya? Y cuando yo desde el área de sostenibilidad me siento solo, ¿ya? Y la otra área no tiene nada que ver, probablemente no voy a ser capaz de abordar el tipo de problemática que tenemos en la sociedad. ¿Ya? Entonces, hace un año nos juntamos varios gremios convocados por la CPC, estaban sus ramas, estaba yo, ¿cierto?, desde el mundo de las empresas B, y pensamos justamente esta misma pregunta que estábamos trabajando nosotros en el Tenemos que hablar de Chile. Bueno, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer juntos también para combatir una polarización que es muy relevante para el mundo de la empresa, que es la polarización entre sociedad y empresa? ¿Ya? ¿Podemos efectivamente estar en un país, podemos desarrollar empresa en un país que no valora el ser de empresa? ¿Cierto? Probablemente no. Entonces la pregunta fue, bueno, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Ya? Hicimos varios talleres, diagnosticamos, buscamos y nos dimos cuenta justamente de ese ADN increíble que tienen las empresas, que es su capacidad de hacer. ¿Ya? Y nos dimos cuenta que también si nos hacíamos la pregunta de qué pasaría si las 150.000 empresas operativas, o no sé cuántos son, 160.000 empresas, o las 10.000 empresas más grandes que tienen más de 100 trabajadores, por ejemplo, nos juntáramos a hacer algo con la sociedad, hiciéramos causa común con la sociedad. ¿Qué pasaría? Que con pequeñas acciones podemos generar grandes transformaciones. Estoy con la María Victoria ahí trabajando el tema de la educación, entonces empezamos a buscar ciertas causas y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en educación hay 25.000 estudiantes que egresan de un cuarto medio de un liceo técnico profesional que no logran hacer su práctica. ¿Ya? Y si no hacen la práctica no se titulan. ¿Ya? Y si no conocen el mundo de la empresa, probablemente entran al mundo de la informalidad. Y de hecho, 1 de cada 3 de los que hace la práctica la hace con un conocido, con un amigo, pero en una experiencia empresarial. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría si juntáramos 10.000, 20.000 empresas que dieran una práctica? Y ahí entonces uno se empieza a dar cuenta que la sostenibilidad no tiene que ver con una cuestión aislada de cada uno de nosotros, sino que con una acción común, como lo hacen acá en Acción Empresa, con la S, ¿cierto?, muy bien puesta. Y nos damos cuenta que esto tiene que ver sobre todo, con pequeñas acciones contagiadas organizacionalmente y con pequeñas acciones contagiadas entre todos. ¿Ya? Cuando pensamos en la sostenibilidad como algo grande, como que yo empresa sola me tengo que hacer cargo de todo el problema del cambio climático, lo estoy mal abordando. ¿Ya? Eso tampoco es sostenible para la empresa. ¿Ya? Cuando nos pensamos, ¿cierto?, desde la gerencia de sostenibilidad solamente solos dentro de la empresa, y no veo, por ejemplo, el rol que tiene abastecimiento, que debe tener un rol extraordinario, ¿cierto?, toda la cadena de proveedores, o mi rol con el cliente, ¿ya? O mi rol con el consumidor, ¿cierto? O mi rol con la competencia, por ejemplo, los APL que en Chile han sido muy exitosos. ¿Ya? Dejamos de poner por delante la sostenibilidad. Entonces, lo que quiero decir hoy día, finalmente, ¿ya?, es que la sostenibilidad de la empresa es sobre todo un motor de sostenibilidad para los países. ¿Ya? La sostenibilidad más importante, de hecho, es la sostenibilidad de los países. ¿Ya? Que también son un tipo de organización bastante compleja, bastante única en la historia de la humanidad, pero que tiene un potencial de hacer el bien, de construir experiencias de vida potentes y de producir un bienestar humano muy significativo. ¿Ya? Pero para que esa sostenibilidad ocurra, la gran pregunta que nos tiene que acompañar cada día, ¿cierto?, es ¿qué puedo hacer con otros? ¿Ya? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Ya? Porque si me quedo solo, ¿ya?, nadie finalmente se termina por salvar solo. Así que quiero invitarlos a sumarse, por ejemplo, a Empresas por Chile, a seguir en Acción Empresa, a trabajar con los municipios, a trabajar con los colegios, ¿cierto?, a trabajar con mucho en pequeñas acciones que si las hacemos todos cambian el mundo. Muchas gracias.